Bienvenidos a Los y Pleno, ¿vale? Andri, Nacho, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, Alberto. Pues aquí encantado de estar en tu programa. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente. Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que está sucediendo en el frente. Quería hacer el vídeo sobre ello y bueno, empecé por ti, Andri. Un poco cómo está siendo ahora mismo la contraofensiva y qué tienes consolidado de, por ejemplo, en Bakhmut, en Lugansk por parte de Rusia, un poco cómo está siendo un poco la situación. Pues mira, el tema de Bakhmut, estamos viendo como después de un parón de unos días que apenas hubo avances, estamos volviendo a ver avances de la tercera brigada de asalto de Azov y que, bueno, que todavía siguen siendo pequeños, pero poco a poco siguen avanzando. Con respecto a lo que dices de Lugansk, de la ofensiva rusa, es un poco ofensiva fantasma, porque todavía no hay una sola imagen de ninguno de los dos bandos que enseñen una villa de 20 habitantes que supuestamente la han tomado, todavía no se ha visto. En una zona gris, pues obviamente pueden avanzar unos metros, retroceder, pero lo que es una ofensiva como tal rusa todavía no se ve. Yo sospecho que seguramente sea un movimiento de distracción para intentar llevar las tropas ucranianas a esa zona para aflojar un poco en la zona de Bakhmut, la zona de Zaporizhia, del todo el Donbass, porque obviamente ahí Ucrania está apretando. Nacho. Sí, y claramente lo que está sucediendo es que el frente se está moviendo. Siempre hacemos referencia a la diferencia entre la realidad y la propaganda. La última semana se usó mucho el concepto de el frente está estancado para decir que la ofensiva había fracasado, cuando también hay avances en Robotín, en la Jove, cuando en el sur de Bakhmut, en Klivivka y en Avdiivka, hay avances reales, hay avances geolocalizados, pero por sobre todo lo que hay es un desgaste muy fuerte. Hoy publiqué un hilo haciendo los cálculos de la proporción de pérdidas. Hay un desgaste muy fuerte de parte de Rusia y ahora yo le voy a pedir a alguien que me corrobore, pero se da vuelta lo que es el concepto básico de que el atacante sufre más pérdidas que el defensor en una proporción de 3-1, y sin embargo, a partir de las cifras de las bajas verificadas, visualmente por Oryx, el que está perdiendo 3-1 o 4-1 en algunos casos es Rusia, con lo cual esta guerra viene a romper otro paradigma más dentro de lo que se consideraban las reglas inmutables de la guerra. Pues sí, así es, Nacho. Mira, el otro día estuve hablando con unos ucranianos que están, digamos, en las filas y me decían que Rusia, al principio, el 4 de junio, que es cuando empezó la ofensiva ucraniana, intentaron romper esa ofensiva con la defensa más férrea posible en el primer punto para desmoralizar y hacer ver al occidente que no hay, digamos, en palabras, no hay tutía, o sea, que no, Uh -huh. no va a haber ofensiva, que se rindan, que busquen un acuerdo de paz y ya está. Por eso, como bien has dicho, Ucrania al avanzar, al atacar, está consiguiendo 3-4-1 digamos, destruyendo con el calibre 155 de los proyectiles de precisión. Está, por ejemplo, destruyendo toda la artillería y todos los carros de combate rusos en Robotine o todo el Zaporizhia. O sea, ahí había una masacre. Por eso cuando estamos viendo hoy, por ejemplo, los famosos Leopard y Bradley del 4 de junio que vuelven a sacar los medios prorrusos, dices, oye, tan bien no te está yendo si tienes que volver a sacar las mismas imágenes del primer día de la ofensiva ucraniana. Sí, y además agreguemos que cuando hablamos de bajas, vamos a como un ejemplo de los Leopard. Visualmente, dados de baja 11, pero destruidos, inutilizados, hay 2.
Y entonces también dentro de la cantidad de bajas hay que hacer un análisis cualitativo, no solamente cuantitativo, sino de cuántas de esas bajas son recuperables, es decir, que el tanque, en este caso serían 9 de 11, pueden ser enviados a la retaguardia y volver al frente. En cambio, con la propensión que tienen los tanques rusos de hacer volar sus torretas a cientos de metros, o los BMP que explotan y no tienen la misma protección para sus soldados, entonces las bajas no solamente se vuelven irrecuperables en un 50-60% por la tecnología rusa, sino que además las tripulaciones, que es el activo más fuerte que tiene un ejército blindado, sufren las consecuencias en el caso ruso y elevan la proporción de bajas irrecuperables y pérdida de vidas humanas que, insisto, mínimo necesitas entre 3 y 6 meses para reemplazar a ese soldado, sin contar el valor humano, por supuesto, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de vida. El análisis cuantitativo y cualitativo, si alguien se anima a decir que ya hay una derrota de la ofensiva, entonces se está peleándose no con lo que uno dice, sino con las matemáticas y las matemáticas, hasta donde se sabe, no tienen nacionalidad ni preferencia ni sexo. Sí, a mí lo que me llama la atención es que de Rusia no oímos nada, ninguna victoria en cuanto a la guerra. Lo único que escuchamos es que contra la población bombardeos. Lo único que se está haciendo es, se oye hablar solo de ellos así. No hay ninguna otra manera, que es además a la gente que menos culpa tiene, vamos, hiriendo, salen heridos y muertes. Pues sí, con respecto a lo de lo que está comentando Alberto, cuando los rusos son muchos de explotar las debilidades de Ucrania. Hemos visto como Ucrania no tiene ni los NASAMS ni Patriot en Odessa, como estaban 4 días constantemente atacándolos con misiles, los Onyx, si no me equivoco, que se llaman, que digamos, el sistema de antiaéreo ucraniano no es capaz de derribarlo. Y como bien dices, atacaban a todo lo que es Odessa para crear ese caos y, digamos, mostrar su lado más salvaje al final. Sí, y ahí yo te sumo, si las matemáticas no tienen nacionalidad ni sesgo, tampoco lo tiene la lógica. Y si vos tenés un misil que podés usar para atacar una formación enemiga o, o un depósito, y lo usás contra una iglesia o contra un puerto o contra un silo, puedes usar dos cosas. Dos cosas que una de dos o las dos al mismo tiempo, que tu ánimo criminal sea elevadísimo y que quieras castigar a la población civil con mayor prioridad que los objetivos militares que tengas. Y la segunda es que realmente no tenga sentido usarlos en el frente, porque no van a cambiar el balance, porque aunque los uses contra los objetivos militares, no cambien el curso de la guerra. Entonces, es una de dos o las dos al mismo tiempo, lo cual es terrible porque el precio lo pagan los civiles ucranianos. Porque no hay que olvidar eso, ¿eh? No estamos hablando de una catedral, no hablamos de los silos. En cada ataque hay víctimas civiles, niños, ancianos y gente de nuestra edad, pero son personas que no están en el frente. Y ese es el problema de cada vez que le va mal a Rusia, se las agarra con la población civil y los objetivos civiles. Pero a la vez, la lógica indica que si se la agarra con los objetivos civiles es porque también no le está yendo al frente. Es que no tiene capacidad de ver lo que hay en el frente. Ese es el gran problema de Rusia. No tiene medios de reconocimiento, no tiene medios de control. Y claro, lo que dices tú, lo lógico sería un misil para atacar las tropas enemigas o un objetivo militar, pero como no sabes dónde están ni el cuartel de Ucrania, ni, digamos, esas unidades, pues dices, ¿qué ataco? Pues sé que esa iglesia no se va a mover de la noche a la mañana. Pues ataco la iglesia, la catedral, el hospital o cualquier punto que pueda hacer daño a Ucrania en ese aspecto, aunque luego en la guerra, como dices tú, realmente no tiene ni siquiera, no tiene sentido porque al soldado no le vas a ocasionar daños si destruyes una catedral, pero sí que muestras tu verdadera naturaleza, que es criminal. Okay.
Sí, además hay otro aspecto político que suma a lo que vos decías, en esta capacidad de observación. La población en las zonas ocupadas no está colaborando con Rusia, con lo cual se da la misma situación que en las zonas libres de Ucrania. Rusia no tiene tantos ojos ni como para fijar objetivos, saber por dónde están concentradas las tropas, dónde pasan los convoyes con suministros. Y entonces esto habla también y confirma una suposición que tenemos hace más de un año, que Rusia no es bienvenida en Ucrania, salvo por unos pequeños grupos que son minoritarios, pero que tampoco le sirven para tener una fuerza partisana a la retaguardia ucraniana que marque la diferencia, como sí lo está haciendo con el descarrilamiento de trenes, con el señalamiento de blancos y con la eliminación de colaboracionistas, como es lo que sucede con Ucrania. Entonces Ucrania tiene una fuerza y tiene un poder en la población que Rusia nunca logró y que por lo menos el sistema de seguridad ucraniano parece bastante más efectivo que el ruso, porque ha detectado con mucha facilidad a los que colaboran con Rusia. Vemos detenciones todo el tiempo. Claro. Es que hay una cosa que me resultó muy interesante lo que has dicho y estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, a Igor Girkin, el alias Strelkov, el terrorista, eh, pues digamos, el más famoso de toda Rusia, a él dijo en uno de sus directos que a Putin, su amigo, ¿cómo se llama este hombre? Medvedchuk, que fue intercambiado por 200 soldados de Azov, le dijo, entra en Ucrania porque te van a recibir como en 2014, o sea, con el pan, la sal y con los brazos abiertos. Pero fue una mentira, porque a todo dictador le dicen lo que quiere oír y no la realidad. Sí, te completo el dato. Hubo dos personajes del FSB, de la Oficina de Operaciones Exteriores, a los que le dieron una pila de rublos para sobornar a las autoridades ucranianas clave y para que dejaran entrar a los rusos. Bueno, estos señores después desaparecieron, por usar un eufemismo, porque se robaron la plata, no sobornaron a nadie, y probablemente porque no había mucho para sobornar, porque después del 2014 en Ucrania, la llegada de Rusia implicaba replicar en el Donbass una situación que el resto de Ucrania no quería vivir, y eso se notó desde el primer día de la invasión, con el rechazo hacia los rusos. Así que, bueno, por la misma corrupción de los rusos hizo que no tuvieran apoyo interno en Ucrania. Pero son las dos cosas, ¿no? La corrupción y también porque en Ucrania no se aceptó ese soborno. Con respecto a lo que ha dicho Nacho, es que en Ucrania desde 2014 vieron lo que es Rusia y vieron el futuro que le espera. Y lo digo porque en Kharkiv fue la tercera republiqueta que iban a crear en Ucrania, que iba a ser XNR, básicamente, o sea, Kharkivska Narodna Respublika, etc, etc. Pero, ¿qué pasó? Que Kharkiv vio estos años como el Donbass, que es mucho más rico en minerales, digamos, en todo recurso, en los recursos, cómo se fue apagando y llegando a convertirse en una especie de ciudad, o sea, de una zona sin ley, donde están los más fuertes, donde la gente cada vez vive menos, la pobreza, todo lo que, claro, vieron eso y conforme todos los recursos del Donbass fueron para ellos, para mejorar la industria, por eso los rusos nunca se esperaban que Kharkiv fuera un bastión que hiciera esa fortaleza contra ellos y que, estando a unos kilómetros, a pocos kilómetros de la frontera rusa, no consiguieron tomarla durante, pues eso, 17 meses que llevamos de guerra. Hay una guerra, yo lo último que voy a decir, hay una guerra en la fantasía de Putin y una verdadera guerra. Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Quizás la guerra real tenga un resultado y la guerra de fantasía siga por años en la mentalidad de los rusos. Es lo que uno quizás puede prever. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nada, muchísimas No, gracias a ti, gracias a vos. Alberto, por habernos invitado. Y aparte es un gusto estar con Andri, que es para mí un referente en las redes. Nada, el placer es todo mío. O sea, cuando
veo tus hilos, la verdad es que disfruto, o sea, disfruto un montón cuando los publicas, así que ya te digo, top, top. Yo siempre lo digo y lo Los diré. leo y los escucho a ustedes. Yo siempre los leo y los escucho a ustedes. Mis hilos también son resultado de ustedes. Es un feedback, o sea, Eso aquí es. nos retroalimentamos todos, o sea, eso es la parte buena. Exactamente. Somos una colmena, es cierto. Sí, sí. Pues lo dicho, muchas gracias a los dos y enhorabuena. Y cada vez tienes más seguidores, Andri, en YouTube, o sea que también me alegro un montón por ti. Pues sí, la verdad, me sorprendí porque la verdad les dedico poca atención que se merecen y me están dando muchísimo apoyo, así que si me ven, pues ya os digo que voy a hacer un poco más contenido para YouTube, que son unas máquinas y les estoy dedicando poca atención.